¿Recuerdan cuando eran pequeños y veían una caricatura que aquí en México conocíamos como los supersónicos? ¿Cómo se podían comunicar a distancia y veían en una pantalla a la persona con la que estaban hablando? En 1932, Huxley imaginó una sociedad donde a las personas se les daba una medicina que los mantenía relajados y tranquilos y despreocupados de los problemas de la realidad. Fue hasta los años 50 donde se empezó a desarrollar la medicina que hoy conocemos como antidepresivos, muy parecido al Soma de Huxley en Un Mundo Feliz. En 1818 aparece la primera novela que consideramos como ciencia ficción moderna. En esta novela, un personaje llamado Victor Frankenstein crea un ser a partir de restos humanos, un ser automático creado por la mano del hombre y que empieza a desarrollar una conciencia propia. Este podría ser relacionado con la búsqueda de revivir a las personas, pero también con la creación de robots. Creación que, si bien había tenido prototipos en un pasado, no es hasta el desarrollo de las tecnologías modernas donde podemos ver a lo más parecido a Frankenstein, tanto que podemos ver seres con características y rasgos humanos. La ciencia ficción es un género narrativo que nos ha fascinado a muchos a lo largo de la historia, en especial a frikis como yo, que les gusta imaginar un mundo extraordinario, extraño, maravilloso, pero con bases científicas. ¿Cómo será el futuro? ¿Qué cosas nos depararán? ¿Y qué avances de la ciencia nos pueden asegurar que así va a ser el día de mañana? La pregunta que muchos se han hecho. Seguramente si tienen un amigo amargado en el cine o viendo una serie de televisión, es probable que diga frases como tipo: ¡ay, eso no se puede! ¡Ay, eso es científicamente imposible! Ya los científicos dijeron que eso no es real. Bien, pues a partir del día de hoy le pueden dar un zape y decirle que claro, pero por supuesto que eso es posible. En este canal hablaremos de mucha literatura y cultura pop, poesía, literatura fantástica, ciencia ficción. Uno pensaría que el libro que domine este canal es sobre literatura, y aunque sí, vamos a hacer referencias probablemente a Todorov o a Roland Barthes, mi Biblia, el libro más maravilloso que he leído, o más bien uno de los más maravillosos que he leído, es un libro que habla de ciencia. Les presento La física de lo imposible de Michio Kaku. Michio Kaku es un científico estadounidense de ascendencia japonesa que ha revolucionado cómo entendemos la física, ya que ha sido un gran divulgador de su materia y nos ha ayudado a mortales como yo, que no entendemos mucho sobre esos temas, a comprender mejor de lo que se está hablando. En este libro, que para mí es maravilloso y extraordinario, explica con palabras claras y con ejemplos interesantes cómo nada de lo que sucede en los textos de ciencia ficción es imposible. En su introducción, Michio Kaku nos dice: lo imposible es relativo. Yo, como físico, he aprendido que imposible suele ser un término relativo. Recuerdo a mi profesor en la escuela dirigiéndose al mapa de la Tierra que había colgado en la pared mientras señalaba las costas de Sudamérica y África. No era una extraña coincidencia, decía, que las dos líneas costeras encajaran tan bien, casi como piezas de un rompecabezas. Algunos científicos, decía, conjeturaban que quizá en otro tiempo fueron parte de un mismo y enorme continente. Pero eso era una tontería. Ninguna fuerza podía separar dos continentes gigantes. Esa idea era imposible, concluía ella. Por supuesto, estamos hablando de la teoría de Pangea y cómo el propio Michio Kaku desde su infancia fue testigo de profesores que rechazaban la teoría.
Esos mismos profesores que probablemente en la escuela te dijeron que los viajes en el tiempo eran imposibles, y probablemente que le dijeron a muchos científicos en otras épocas que los viajes a la luna eran imposibles, que volar era imposible o que los viajes en submarino eran imposibles. Pues les tengo malas noticias, chicos. Todas esas cosas ya se realizaron. Ya hay muchas cosas que se podrían realizar en un futuro. En este libro, Michio Kaku clasifica las imposibilidades en 3 clases. En la primera categoría están las imposibilidades que él llama de clase 1. ¿Cuáles son estas? Estas son las que hoy en día son imposibles, pero que las leyes de la física no niegan que puedan pasar. Son imposibles porque nuestra tecnología no ha avanzado lo suficiente o porque no tenemos los recursos que nos puedan llevar a llevarlas a cabo. Lo más interesante de la física de lo imposible y de estas clasificaciones es que entre más nos vamos acercando a las cosas que son menos probables, nos damos cuenta de que son muy pocas. ¿Qué cosas tenemos en la categoría número 1? En la categoría número 1 tenemos campos de fuerza, invisibilidad, phasers y estrellas de la muerte, teletransporte, telepatía, psicoquinesia, robots, extraterrestres y ovnis, naves estelares, antimateria y antiuniverso. Es decir, que nos está proponiendo cosas como la invisibilidad, como las naves estelares que nos lleven no a la luna, porque eso ya lo hemos logrado. Él está hablando de cosas que todavía no hemos logrado. Nos habla de naves que nos puedan llevar, por ejemplo, a otro sistema solar. ¿Se imaginan que un día tuviéramos que evacuar no el planeta, sino el sistema solar completo? Ya sea que alguna catástrofe suceda en el Sol, o ya sea que algo pase en las órbitas de los planetas que los desestabilice y tengamos que recurrir a esto. Bueno, pues aquí nos menciona que esas posibilidades son probables y que solamente es cuestión de tiempo para que muchas de ellas se lleven a cabo. En la segunda clase se encuentran las investigaciones o los avances que siguen siendo posibles en las teorías físicas, pero que ya están al borde de las posibilidades. Es decir, que es muy poco probable que las podamos llegar a ver y que van a necesitar avances científicos de millones de años. Incluso a lo mejor recurrir a recursos que no tenemos en el planeta o hacer una investigación del universo más profunda. Entre estas imposibilidades, y ahí vemos que son menos, tenemos viajar más rápido que la luz, el viaje en el tiempo hacia el pasado y por supuesto hacia el futuro, que es más probable, y los universos paralelos. Por último tenemos las imposibilidades de clase 3. Son aquellas que sobrepasan los conocimientos físicos que tenemos en nuestra actualidad y que requerirían avances científicos avanzados o reescribir las teorías de la física. Entre las imposibilidades de la clase 3 tenemos máquinas de movimiento perpetuo y la precognición. Es decir, que solo tenemos 2 imposibilidades de la clase 3 entre todas las maravillas y las imposibilidades que nos presenta la ciencia ficción, lo cual hace este libro, para los amantes de esa cosa tan friki que es la ciencia ficción, como una Biblia extraordinaria. Michio Kaku dice: pienso que esta clasificación es significativa, porque hay muchas tecnologías en la ciencia ficción que son despachadas por los físicos como totalmente imposibles, cuando lo que realmente quieren decir es que son imposibles para una civilización primitiva como la nuestra. Las visitas de alienígenas, por ejemplo, se consideran habitualmente imposibles porque las distancias entre las estrellas son inmensas. Aunque el viaje interestelar es claramente posible para nuestra civilización. Puede ser posible para una civilización que esté cientos o miles o millones de años por delante de nosotros. Por ello, es importante clasificar tales imposibilidades. Tecnologías que son imposibles para nuestra civilización actual no son necesariamente imposibles para civilizaciones de otro tipo. Las afirmaciones sobre lo que es posible o imposible siempre tienen que tener en cuenta las tecnologías que nos llevan miles o millones de años
de adelanto. A partir de que leí este libro, yo ya no puedo decir que las cosas sean imposibles según la ciencia. Según la física planteada por Michio Kaku en este libro, hay cosas que son improbables. Pero al parecer, según la física, no es imposible que sucedan. Y hay que entender muy bien la diferencia entre la palabra improbable e imposible. Lo maravilloso de este libro es que usa ejemplos, por supuesto, de la ciencia ficción. Star Wars, Star Trek, Julio Verne, por ejemplo, son algunos de los textos que citan en este libro y que utiliza de ejemplo para que a nosotros nos quede más claro qué está sucediendo. Incluso llega a mencionar a Harry Potter, lo cual me pareció maravilloso. Y esta es mi pequeña reseña de este extraordinario libro de este gran científico norteamericano. Lo recomiendo de sobremanera, en especial porque gracias a él le vas a poder dar un zape a quien sea y podrás justificar de forma científica lo que sucede en la serie que estás viendo, en el libro o el cómic que estás leyendo o en tu película favorita. Ya saben, gracias a este libro, que según la ciencia, nada es imposible. Y en este canal vamos a hablar más de ciencia ficción desde un aspecto literario.